Hola, soy John Marcelin y quiero mandar un saludo a Multiversus NGM. Muchas gracias, John. Platícanos un poco acerca de ti, cómo fue que iniciaste en esto de los cómics. Primero como lectora, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Y después, ¿cómo es que decidiste dedicarte más profesionalmente a esto? Ay, pues yo creo que hay varios momentos en los que yo sentí que me podía dedicar a hacer cómics. Probablemente desde que estaba como en la prepa o así, o incluso antes, quizá en la secundaria, pues a mí me gustaba mucho dibujar y yo decía, bueno, pues ¿qué se puede hacer con esto, no? Pues historieta. Y me acuerdo que compraba pues algunos mangas de los que salían en aquel entonces, como de guerreras mágicas o Ranma. Pero al momento, luego, siempre de que empezaba, como que había como mucho pesimismo alrededor de lo mismo, de lo que estaba haciendo, y sentía que no iba a llegar a ningún lado. Entonces, pues al final como que siempre fue algo que solo estaba ahí como, sí, ajá, quizá algún día lo haga, ¿no? Pero pasa que luego llegué a vivir a la Ciudad de México Porque tú eres y de yo origen. soy de León, Guanajuato. Ujú. No nací ahí, pero me considero realmente guanajuatense. Y ya te viniste a Y, vivir después a la Ciudad de México. y vine a vivir a la Ciudad de México y acá conocí personas, y esto es yo creo que de lo mejor que me ha pasado en la vida, un montón de gente que le gusta dibujar y que sí entienden como la importancia de las imágenes y la creatividad generada por seres humanos y las narrativas creadas por seres humanos y el vasto universo que puede ser esto, ¿no? Conocer a estas personas me llevó a que quisiéramos hacer una revista de cómics que se llamó El Molúsculo, y a partir de esa revista yo empecé a como a notar que no era tan difícil, o sea, como que el hecho de hacer historieta corta de 4 páginas, porque ese era nuestro límite, ya supe que cómo podía hacer algo, o sea, fue el ejercicio perfecto para darme cuenta de que sí podía empezar y terminar algo. Como que antes solo era como que quizá hacía una página y decía, bueno, pero es que no sé a dónde va esto, o no sé quién lo va a leer, o no sé cómo lo podría como mostrar. Pero pues ya después de esa revista creo que todo se clarificó para mí y también entendí que podía hablar realmente de lo que fuera, ¿no? Entonces no me sentí como ya sin límites y desde ahí empecé a hacer cómics. ¿Y cuáles eran las temáticas que hacías en el Molusco? Pues había mucha fantasía, pero también tenía yo como la intención por referentes que tenía antes sobre fanzine, que era como muy de autor y súper, no sé, como que el dibujo era muy grotesco y había muchas cosas como sexuales. Pues yo quería pues calar un poquito si yo podía hacer eso, pero me di cuenta que no, realmente no es mi nicho estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces realmente me encontré más como en historias fantásticas que pues al final reflejan un poco de realidad, y eso es más como lo que yo hago. Como la fantasía como una metáfora de lo que Exacto, estamos viviendo. ajá, sí, la fantasía como una metáfora de otras cuestiones. ¿Tú veías eso en los mangas que leíste, que nos mencionaste ahorita, las guerreras mágicas y Ranma? ¿Veías alguna metáfora ahorita a la distancia cuando lo volteas a ver y dices, ¿por qué me gustaba esto? ¿O te sigue gustando y ya lo ves, ya le encuentras otro significado? Quizá nunca había pensado si tienen otro significado. Probablemente a mí lo que más me gustaba de esas cosas siempre ha sido como la evasión de la realidad. Y el hecho, o sea, por ejemplo, piensa en las guerreras mágicas como pues unas morras que tenían una vida completamente normal de estar yendo pues como a la secundaria para después irte a un mundo mágico donde te dicen, güey, eres súper importante y aquí tienes un lugar, ¿no? Pues yo creo que en una mente así como adolescentil, que alguien te diga, eres muy importante y aquí tienes un lugar, pues, te atrapa completamente, ¿no? O sea, yo creo que eso es como lo fascinante de ese tipo de historias pues para la gente joven. ¿Y en tu obra ves algo reflejado de esto?
sí y no. O sea, como que ya pienso que ya se combinó. O sea, actualmente pues estoy trabajando en un proyecto de novela larga y sí tiene muchas cuestiones fantásticas, pero al mismo tiempo pues ya refleja bastante como de los problemas reales que he tenido, pues cuestiones de dinero, pleitos con personas que quiero, que al final pues uno no intenta hacer daño. pues, o sea, justo, ¿no? Como hacer daño o molestar, pero pues termina pasando, porque así son las relaciones humanas. O sea, siempre terminas teniendo conflicto aunque no quieras, ¿no? Y pues eso es como más o menos como los temas que toca la novela. Sí hay fantasía, pero también hay conflicto humano muy real. Porque además el conflicto siempre es la base de contar una historia. Sí. Y tú siempre he visto que, o por lo menos era mi percepción, como que tu estilo siempre ha sido más experimental. Es difícil encasillarte o encontrarte como una constante de decir, John Marcelin dibuja así o tal forma, porque vemos tus trabajos de hace algunos años, los más recientes, sí se ha notado un cambio. No sé si evolución, porque evolución significa que vas mejorando, sino que simplemente como que son otros estilos. Eso. Es que yo no sé si debería de preocuparme o no, porque siento que las personas que ya tienen mucho tiempo viendo mi trabajo sí son capaces pues de reconocer así este dibujo se ve como tuyo o parece que lo hiciste tú. Sí, sí lo hice yo. Y yo, qué chido que te diste cuenta. Pero sí, yo sé que muchas de las cosas que hago luego brincan mucho pues en técnica o en el uso, incluso que sean digitales, en el uso de la técnica digital, porque algunas cosas pueden ser como línea y simplemente poner ahí una textura de puntos o intentar que parezca acrílico o óleo digital. O sea, y creo que todas estas cosas obedecen más a que quizá me aburro de hacer las cosas de una manera y en realidad pienso que sí termino haciéndolas de una manera, pero tal vez esa manera está un poco amplia y tal vez sí regreso a hacer cosas como las hacía antes o busco tal vez alguna nueva manera, pero no siento que yo realmente pueda hacer que sea tan todo. radical. O sea, no siento que pueda hacer todo, por supuesto que no, ni me interesa hacer todo, pero sí siento que brincan tal vez un poco las cosas que hago entre varias cosas. Para esto tú has sido autodidacta o has estudiado algo? Algunas cosas simplemente, o sea, de las personas con las que he convivido digo, eso está padre, te lo voy a copiar. O sea, pero no es así como una calca descarada, ¿no? Sino que siempre pasa por el filtro de la persona. Y, por ejemplo, en técnicas tradicionales, ahí sí tuve una formación un poco más profesional, pero al final de cuentas, pues muchas personas pasamos por los mismos maestros, pero no todos lo hacemos igual, ¿no? Al final ahí sí creo que hay una evolución de técnica. Las cosas que yo primero hacía en acrílico o acuarela o wash no tienen nada que ver con las que hago ahorita. Y ni siquiera podría yo decir que estén directamente vinculadas a la técnica que me enseñaron en ese momento. O sea, ahí afortunadamente sí tuve una base de donde partir, pero ya pienso que tal vez ya no se podría decir, tú eres de la escuela de fulano de tal o así. Ya no es tan fácil identificar eso. Y después del Molusco, ¿qué fue lo que siguió? ¿Ya seguiste tu carrera independiente y hiciste autopublicación, presentaste proyectos con editoriales? ¿Cuál fue el siguiente cómic que dijiste, me siento ya más segura o ya pues, ¿no? confirmado que eso es lo que quiero hacer? A mí, honestamente, me arde mucho a estas alturas de la vida no tener una novela ya concreta, así como sustanciosa, que decir, sí, miren, querido público, aquí está. No ha podido ser así, un poco en contra de... O sea, desgraciadamente, pues, ¿no? Después del Molúsculo, yo hice mi propia revista que se llama Fabuloso Dark,
que afortunadamente luego pude coeditar con Lucía Ayala, porque hacer las cosas tú solo pues está muy cabrón. Entonces, desde ahí ella y yo invitábamos gente a colaborar y decidimos no limitarlo solamente a historieta, a cómic, sino también cabía fotografía, collage, narrativa, tal cual, texto. Y pues he aprendido un montón de cosas de ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, la paciencia. Porque ya eres una editora. Ajá, no querer matarme. Y bueno, pues sí, ese proyecto ha sido muy intermitente. No sé si vamos a hacer otro porque la verdad ha sido muy cansado, ha sido un poco desgastante, más cuando la tecnología está un poco en tu contra. Y a pesar de tener una risográfica, siempre ha sido como estarle metiendo dinero, perder dinero, desperdiciar papel, batallar porque te entreguen. O sea, la verdad sí es un camino bien pesado y no estoy segura de querer seguir por ahí siempre. Y bueno, pues a la par de esto, pues yo alguna vez tuve el Jóvenes Creadores e hice una novela que pues me quedó gacha, honestamente me quedó gacha. ¿Y si la publicaste? No la publiqué, o sea, digitalmente es posible encontrarla en línea, pero ya va a ser como la versión gacha. ¿Cómo se llama? O sea, se llama La Historia de N, pero ya ni siquiera se llama así. O sea, hoy día estoy retrabajando ese proyecto y siento que va a quedar mucho mejor y ya va a tener completamente sentido y ya va a ser otro pedo y, y cuando exista pues voy a estar bastante contenta de que pues la gente lo vea. Pero te digo, o sea, el proyecto que probablemente salga antes sea el de Ensoñación, que fue un proyecto que sí pude imprimir un primer capítulo con Sara, pero después decidí que quería tomar ese proyecto, lo metí al Sistema Nacional de Creadores y por suerte quedó. Entonces ese proyecto el siguiente año yo juro que ya va a estar impreso y pues ya por fin me voy a poder quitar como esa espinita de no tener como un proyecto así choncho que enseñarle a la gente y decirle pues esto es solo mío, ¿no? Porque pues tengo cositas como aisladas, tengo el proyecto de recopilatorio de cómics, pero algo que yo les diga, mira, este libro aquí grueso es mío, pues no. Incluso trabajé otro cómic junto con el colectivo Nerivela, que apenas, o sea, después de 6-5 años apenas se acaba de publicar. Pero ahí son 3 historias, o sea, y en ese libro que de hecho yo les recomiendo un montón que lo busquen, que se llama Fuimos Banda, que habla sobre las bandas ochenteras en México, los Panchitos. Sí. Está muy chido, lo acaba de sacar Editorial La Cifra. El libro es súper bonito, además de traer los 3 cómics, uno hecho por Richard Sela. El otro está hecho por una ilustradora que desgraciadamente ahorita no me acuerdo de su nombre, y hay un tercer cómic hecho por mí y fue una colaboración entre escritores y dibujantes y quedó muy chido, y al final del libro hay testimonios y fotografías de la época y pues la neta está muy chido. O sea, yo sí, por fin salió ese, pero como tampoco puedo decir este solo es un proyecto mío, pues pero ahí está, ¿no? Un cómic. Tu trabajo es más en antologías, tanto que tú diriges como las que te han invitado. Sí, exacto. Pero de todas formas, pues ya si sumamos todos esos trabajos, ya llevas una trayectoria de varios años también. Pues sí, pero yo prometo que ya el siguiente año ya sí existe la novela hecha por solo yo. Ya podremos ver a John Marceline en su novela. Sí, ya me van a poder decir, ay, para esto querías que leyéramos. Pero además esa que no te gustó, yo creo que también ahí fue el cambio de hacer historias cortas a que de repente te encuentres otra historia más larga, ¿o cuál fue el problema ahí? No, el problema justamente fue que ese proyecto, esa novela, la empecé, o sea, pues ahora sí que fue un poco milagroso haber quedado en Jóvenes Creadores, pero no me arrepiento, la verdad.
No la de ensoñación, ¿verdad? Es No, otra. la anterior, la de la historia de N. Aprendí mucho, pero estuvo mal. O sea, estuvo muy mal planteada y tenía mucho miedo de lo que estaba haciendo. Y justamente fue paralelo a tener esa beca, haber empezado el Molúsculo. Y fue realmente el Molúsculo el que me enseñó, mira, si quieres contar historias, tienes que primero tenerlas bien estructuradas. No te pones a dibujar a lo pendejo. Y ya, o sea, a partir de ahí dije, ya. Solo encontré una manera de extender el proceso para poder hacer historias más largas, pero la base siempre estuvo en hacer historias de 4 páginas. Y pero entonces el planteamiento, la maquetación, la temática, ¿qué fue así como que dices, híjole, me falló esto en particular? ¿De qué falló? ¿Qué falló? El personaje, el desarrollo de personajes, de esa historia lo que falló fue que... de esa historia lo que falló fue que... Pero sin que se vean los tenis. Yo quería hacer un proyecto tal vez sí haciendo investigación histórica y ni al caso. O sea, al final me di cuenta de que no era necesario. O sea, para lo que yo quería contar no había necesidad, solo me impuse una barrera muy rara, porque al final es una historia un poco de terror y un poco de... Ajá, sí, es como una habitación un poco oscura, es donde hay hechos violentos, donde pasan cosas un poco fantasmales, hay venganza. Esos eran realmente los puntos fuertes, o sea, no necesitaba hacer una investigación de nada, pero como que yo no lo entendí. Entonces fue una traba mental, prácticamente. Tal vez un autosabotaje. Sí, pero fue... ¿En serio? No sé, es que tal vez uno está acostumbrado a que muchas personas profesionales te hablan de, bueno, es que yo para mi historia hice un montón de investigación y hice toda recopilación de archivo y no sé qué, que yo digo, pues claro, o sea, obviamente hay proyectos que lo ameritan, pero no todos los proyectos lo ameritan y yo no me había dado cuenta de que mi proyecto no lo ameritaba. O sea, no, el aporte histórico no tenía ningún sentido, pues. O sea, también entonces un poquito de responsabilidad de los asesores, ¿no? Que te tuvieron que haber guiado o de decir, no lo hagas así o sí hazlo, ¿no? Puede ser, pero yo pienso que quien me tocó de asesoría en aquel momento, yo solo le agradezco haberme seleccionado, porque creo que aprendí un chingo. Fue Echando para eso aprende, dice. Antonio Olguera, que tristemente pues ya no se encuentra en este plano, pero la verdad se lo agradezco mucho. O sea, porque creo que era una persona que valoraba mucho la cuestión como gráfica, estilística. Creo que es una persona que probablemente hubiera repudiado, ojalá, bueno, quiero pensar, como las porquerías hechas con ella, porque creo que le gustaba que la gente manifestara pues ganas de dibujar y de trabajar. Y creo que mi trabajo gráficamente le gustaba y esa fue la razón por la que dijo, bueno, esta persona, ¿no? puede hacer un buen trabajo. Tiene potencial. Y bueno, pues ya de eso creciste en Enormidades, por lo que estoy viendo, para hacer esta obra en la que estás trabajando de ensoñación. Sí. ¿Nos puedes decir a grandes rasgos cuál de la temática entonces? ¿De ensoñación? Ensoñación trata de la vida de un escritor en un lugar como fantástico, donde atraviesa problemas como de persona normal, pero envueltas como en fantasía, ¿no? Problemas de dinero, problemas de pleitos, problemas de todas estas cuestiones que son muy humanas, pero con este velo de fantasía. Al final, creo que hasta podría pensar que son una especie de resumen de los más de 10 años que llevo viviendo en la Ciudad de México, de algún modo, porque quizá cuando lo llegues a leer
tal vez digas, no, esto solo es una pachecada, no sé, pero... Pero en el fondo es medio autobiográfico. Pero para mí sí tiene mucho de algo así. Ujú. Sí, pero pues básicamente es la historia de un escritor que atraviesa la vida, no sé. Ok, pues ya lo veremos entonces el próximo año. Sí. Bueno, pues John, pues algo más que quieras comentar. Bueno, escuché en este último comentario que hiciste sobre Helguera y hace rato tirándole mucho a la inteligencia artificial. La odio. Como que a ti te ha tocado esas transiciones desde las técnicas tradicionales, las técnicas digitales y ahora que nos está llegando la inteligencia artificial. ¿Qué es lo principal que te molesta y cuál es el riesgo que consideras con ella? Me molesta que la gente no... pero esto ya viene desde hace mucho, que no valore el trabajo hecho por seres humanos y que no valore lo manual y que se atrevan a compararlo con la generación automática. Se me hace como difícil de escribir lo mucho que me separa de los seres humanos que creen que están al mismo nivel las dos cosas. Siento que hasta no somos de la misma especie. Ay, no es cierto. O sea, pero sonó como súper extremo, pero es que no entiendo a la gente que no disfruta haciendo cosas por sí mismo. Es como... Entonces, ¿qué te hace feliz? Se me hace una cuestión muy extraña, como muy incomprensible para mí. Pero tanto la persona que la utiliza para hacer su obra o como dices la gente que la consume y que no le importa de dónde venga, le da lo mismo ver un Da Vinci a ver algo hecho por... Es como, ¿por qué estás convencido de que esto es arte? O sea, eso es muy raro, para mí es muy raro. Porque si bien no voy a decir que absolutamente todo lo que está hecho por seres humanos está bien hecho, para mí cualquier dibujo feo vale más que cualquier mierda hecha con IA y que digan, ay, pero es que esto está más padre. Es así de, güey, no me importa. No me importa porque no hay una persona atrás que estaba pensando algo mientras eso sucedía, ¿no? Que le pasaban cosas, que tenía problemas, que tal vez no fue su mejor momento, que tal vez fue su mejor momento, que tal vez fue su mejor esfuerzo, que tal vez no, o sea, no sé. Pero es una obra tal vez con alma, ¿no? De que representa algo una extensión de una persona, claro, que tiene toda una historia detrás y que para hacer esa obra pues le dedicó mucho tiempo y mucho entrenamiento, pasó por muchas emociones para que saliera una obra, ¿no? Pero bueno, o sea, si al final de cuentas pues ya el mundo va a ser tomado por las imágenes hechas por ella y por los asistentes virtuales y porque ya no puedas tener contacto humano para pedir, no sé, güey, no sé, lo que sea, que te cambien tu línea de internet y ya todo es así, como puros robots, pues me sí lo ves que, negativo. Que no me queda tanto tiempo en este mundo, o sea, sí, siento que por lo menos ya pasé la mitad de mi vida y me alegra como que ya no voy a ver tanto. De plano muy pesimista. ¿No consideras que vaya a haber algo positivo posteriormente o tal vez sea una moda o se ajusten las cosas? No, es que moda no va a ser, o sea, mientras como el capitalismo vea cómo sacarle el mayor provecho a las cosas con la menor inversión, eso va a existir. Y pues ni modo. Pero también eso puede valorar más el trabajo de un artista, ¿no? De decir, pues justamente está firmado por un ser vivo. Al final de cuentas, el trabajo de libros cada vez es menos. Y el pago por los libros sigue siendo el de hace 20 años. O sea, es muy duro trabajar haciendo imagen. Entonces, pues sí. O sea, sí soy pesimista, honestamente. Pero pues también pienso que pues la humanidad tiene todo el derecho de cavar su propia tumba si así lo desea.
Bueno, pues ojalá que no sea así. Pero pues algo más con que quieras terminar, ¿Algo no menos tan sombrío? No tan sombrío. Porque además ya se oscureció, mira, estábamos con sol Me encanta. y saliste con esto y ya se nos puso la nube aquí. Abracen a sus amigos y abracen a sus mascotas y abracen a la gente que quieran. Y lean cómic. Y lean cómics. Bueno, pues muchísimas gracias, John.